cualquier duda, me interrumpís. Porque si no, no tiene sentido proseguir con el texto. No molesta que fume, ¿no? No. Bueno. Una modernidad, un proyecto incompleto por Jürgen Habermas, nuestro querido judío sionista y marxista. Bueno. En la edición de 1980 de la Bienal de Venecia se admitió a los arquitectos, los cuales siguieron así a los pintores y cineastas. La nota que sonó en aquella primera Bienal de Arquitectura fue de decepción, y podríamos describirla diciendo que quienes exhibieron sus trabajos en Venecia formaban una vanguardia de frentes invertidos. Quiero decir que sacrificaban la tradición de modernidad a fin de hacer sitio a un nuevo historicismo. En aquella ocasión, un crítico del periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung propuso una tesis cuya importancia rebasa con mucho aquel acontecimiento en concreto para convertirse en un diagnóstico de nuestro tiempo. La posmodernidad se presenta claramente como antimodernidad. Esta afirmación describe una corriente emocional de nuestro tiempo que ha penetrado en todas las esferas de la vida intelectual, colocando en el orden del día, teoría de post-ilustración, postmodernidad e incluso posthistoria. La frase "los antiguos y los modernos" nos remite a la historia. Empecemos por definir estos conceptos. El término moderno tiene una larga historia que ha sido investigada por Hans Robert Jauss, otro judío. La palabra moderno, en su forma latina, modernus, se utilizó por primera vez en el siglo V a fin de distinguir el presente, que se había vuelto oficialmente cristiano, del pasado romano y pagano, que se relacionaba con el pasado, la antigüedad, a fin de considerarse a sí misma como el resultado de una transición de lo antiguo a lo nuevo. Algunos escritores limitan este concepto de modernidad al Renacimiento, pero esto históricamente es demasiado reducido. La gente se consideraba moderna tanto durante el periodo, querella de los antiguos y los modernos. Perdón, me salté una página. Tanto durante el periodo de Carlos el Grande en el siglo XII, como en Francia a fines del siglo XVII, en la época de la famosa querella de los antiguos y los modernos. Es decir, que el término moderno apareció y reapareció en Europa, exactamente en aquellos periodos en los que se formó la conciencia de una nueva época a través de una relación renovada con los antiguos y, además, siempre que la antigüedad se consideraba como un modelo a recuperar a través de alguna clase de imitación. El hechizo que los clásicos del mundo antiguo proyectaron sobre el espíritu de tiempos posteriores se disolvió primero con los ideales de la Ilustración francesa. Específicamente, la idea de ser moderno, dirigiendo la mirada hacia los antiguos, cambió con la creencia inspirada por la ciencia moderna en el progreso infinito del conocimiento y el avance infinito hacia la mejora social y moral. Otra forma de conciencia modernista se formó a raíz de este cambio. El modernista romántico quería oponerse a los ideales de la antigüedad clásica, buscaba una nueva época histórica y la encontró en la idealizada Edad Media. Sin embargo, esta nueva era ideal, establecida a principios del siglo XIX, no apareció como un ideal fijo. En el curso del siglo XIX emergió de este espíritu romántico la conciencia radicalizada de modernidad que se liberó de todos los vínculos históricos específicos. Esto es importante. Si antes del siglo XIX la entidad ontológica de moderna se relacionaba en una relación con el pasado específico, en el caso de los romanos cristianos con la antigüedad pagana, en el caso de la gente del Renacimiento con la antigüedad clásica, o sea, es una identidad de modernidad que se cimienta mirando hacia el pasado. En el siglo XIX cambia en dos sentidos. Primero, deja de mirar hacia el pasado y empieza a mirar hacia el futuro, y ya está libre de cualquier lazo histórico concreto. O sea que no únicamente cambia la dirección de pasado hacia futuro, sino que también cambia como la propia estructura ontológica, porque ya no necesita de ningún lazo fijo.
sino que ya es un proceso autorreferencial. Sí. Después lo vamos a ir aclarando qué es lo que esto quiere decir. Este modernismo más reciente establece una posición abstracta entre la tradición y el presente. ¿Viste? Más abstracta entre la tradición y el presente. Ya no es concreta, ya es abstracta, ya fluctúa. Y en cierto sentido todavía somos contemporáneos de esa clase de modernidad estética que apareció por primera vez a mediados del siglo pasado. Desde entonces, la señal distintiva de las obras que cuentan como modernas es lo nuevo, que será superado y quedará obsoleto cuando aparezca la novedad del estilo siguiente. Pero mientras que lo que está simplemente de moda quedará pronto rezagado, lo moderno conserva un vínculo secreto con lo clásico. Naturalmente, todo cuanto puede sobrevivir en el tiempo siempre ha sido considerado clásico, pero lo enfáticamente moderno, esto es importante, pero lo enfáticamente moderno ya no toma prestada la fuerza de ser un clásico de la autoridad de una época pasada, sino que una obra moderna llega a ser clásica porque una vez fue auténticamente moderna. Nuestro sentido de la modernidad crea sus propios cánones del clasicismo, y en este sentido hablamos, por ejemplo, de modernidad clásica con respecto a la historia del arte moderno. La relación entre moderno y clásico ha perdido claramente una referencia histórica fija. Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir? Que el canon históricamente se construía por medio de la adhesión a un modelo canónico de una estética fija, depende de cada época. En la modernidad, el clásico se constituye por medio de aquellas obras estéticas que han sido revolucionarias. Entonces, mientras en la antigüedad el canon se formaba por un conjunto de obras que compartían rasgos y una filología y una tradición común, en la modernidad los clásicos modernos se constituyen no por los que lo unen en común a las obras, en un código estético común, sino en que todas las obras clásicas modernas, o todas las obras de la modernidad clásica, han sido obras que de modos distintos han roto con la tradición pasada, sí, han creado sus propias formas, y lo que comparten no son elementos positivos en común, sino el hecho de haber negado de una forma u otra la herencia del pasado. Entonces lo único que comparten es su originalidad. No sé si me entendés. O sea, lo único que tienen en común es que también van a pasar a ser tradicionales, por así decirlo. O sea, van a pasar a ser clásicos. Lo único que tienen en común es que de una forma u otra han sido nuevas, han sido inéditas, sí, han roto con los viejos cánones. Y por eso son clásicos. De la modernidad. ¿Y en qué lapso pasa eso? ¿En qué año pasa eso? Final del siglo XIX, principio del siglo XX. Con el modernismo temprano, con los muchachos estos como Van Gogh, yata. Y después con nuestros queridos amigos los futuristas. O sea, desde que empezaron las vanguardias, por así decirlo. Desde los finales, desde los movimientos modernistas más clásicos, como Van Gogh, los cubistas, todo eso, hasta las vanguardias de final de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Para cerrar la idea, los clásicos clásicos se constituían porque se adherían a un canon estético común. Los clásicos de la modernidad, o los clásicos modernistas, son clásicos porque rompieron con estos lazos con el pasado. Y entre común no es que compartan un compromiso estético, sino es que de una forma u otra todos ellos han sido nuevos y han sido inéditos a su propia manera. Sí. Han marcado originalidad, han traído originalidad. La disciplina de la modernidad estética. El espíritu y la disciplina de la modernidad estética asumió claros contornos en la obra de Baudelaire. Luego la modernidad se desplegó en varios movimientos de vanguardia y finalmente alcanzó su apogeo en el Café Voltaire de los dadaístas y en el surrealismo. La modernidad estética se caracteriza por actitudes que encuentran un centro común en una conciencia cambiada del tiempo. Esta frase es importante. La modernidad estética se caracteriza por actitudes que encuentran un centro común en una conciencia cambiada del tiempo. Es decir, lo que une
a las distintas mentes, por decirlo así, mentes entre comillas, de la modernidad, es que todas giran alrededor de una noción radicalmente nueva del tiempo. La conciencia del tiempo se expresa mediante metáforas de la vanguardia, la cual se considera como invasora de un territorio desconocido, exponiéndose a los peligros de encuentros súbitos y desconcertantes, y conquistando un futuro todavía no ocupado. La vanguardia debe encontrar una dirección en un paisaje por el que nadie parece haberse aventurado todavía. Por eso vanguardia. Pero este modernismo es distinto, por ejemplo, al modernismo anterior, porque, como habíamos dicho, el modernismo anterior miraba al pasado, quería volver al territorio ya conocido. En cambio, este nuevo modernismo lo que busca hacer es expandir el horizonte ontológico. Dicho en castellano, lo que busca este nuevo modernismo es inventar formas estéticas nuevas, inéditas. Ya no se dirige a desenterrar los tesoros de un pasado, sino a redescubrir. Ya no quiere redescubrir ni desenterrar tesoros de un pasado, sino que quiere adentrarse a lo desconocido para conquistar tierra espiritualmente virgen. Sí. Por estos tanteos hacia adelante, esta anticipación de un futuro no definido y el culto de lo nuevo significan de hecho la exaltación del presente. Vamos a terminar con este párrafo. La conciencia del tiempo nuevo que accede a la filosofía en los escritos de Bergson hace más que expresar la experiencia de la movilidad en la sociedad, la aceleración en la historia, la discontinuidad en la vida cotidiana, el nuevo valor aplicado a lo transitorio, lo elusivo y lo efímero. La misma celebración del dinamismo revela el anhelo de un presente impoluto, inmaculado y estable. ¿Qué es lo que quiere decir con este párrafo? Que detrás de esta exaltación hacia el futuro, ¿te acuerdas lo que te había dicho? Que el futuro existe como imaginación nada más. Sí. Lo que hay detrás de esa exaltación al futuro inexplorado, al colocar en un altar al futuro inexplorado, lo que en realidad estamos haciendo por detrás y verdaderamente y auténticamente es celebrar un presente fértil, porque esos frutos que estarán en el futuro incógnito dependen de que el presente sea una tierra fértil. Entonces, lo que encontramos es un presente volátil que disuelve, que como nafta, que explota, que no conserva, que está constantemente revolucionando. Esto explica el lenguaje bastante abstracto con el que el temperamento modernista ha hablado del pasado. Las épocas individuales pierden sus fuerzas distintivas. La memoria histórica es sustituida por la afinidad heroica del presente con los extremos de la historia, un sentido del tiempo en el que la decadencia se reconoce de inmediato en lo bárbaro, lo salvaje y primitivo. Observamos la intención anarquista de hacer estallar la continuidad de la historia y podemos considerarlo como la fuerza subversiva de esta nueva conciencia histórica. La modernidad se rebela contra las funciones normalizadoras de la tradición. La modernidad vive de la experiencia de rebelarse contra todo cuanto es normativo. Esta revuelta es una forma de neutralizar las pautas de la moralidad y la utilidad. La conciencia estética representa continuamente un drama dialéctico entre el secreto y el escándalo público. Le fascina el horror que acompaña al acto de profanar y no obstante siempre huye de los resultados triviales de tal profanación. Este párrafo tal vez sea el más esotérico que tiene Habermas, pero creo que lo importante es la primera parte, en donde, por ejemplo, si yo tengo una visión premoderna de la historia, básicamente en nuestro mundo que es latino, somos latinos, encontramos dos formas de concebir la historia premodernos. Una forma circular
que es lo que decía Heródoto, que es bueno, la edad dorada, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de hierro, y después de vuelta la edad de bronce. Un circular donde cada etapa de la historia tiene su lugar. Sí. Pero es todo, digamos, cualitativamente lo mismo, todo está en la misma sintaxis, por decirlo de alguna manera. Pero se renueva constantemente, ¿o no? Claro, se renueva, llega, tiene su importancia en su momento histórico. Por ejemplo, la edad de bronce es una edad en la que habitan héroes y dioses y es hostil para la sociedad política, pero de ahí emergen los grandes valores que después los hombres de la edad de hierro van a tratar de exaltar de manera religiosa a través de los cultos a los dioses y la filosofía, y después inevitablemente esos hombres van a caer en la barbarie y va a dar lugar a que vuelvan a haber héroes y después los héroes van a preparar el camino a los dioses, etc. Esto es cíclico. Y después los latinos, con Constantino, nos volvemos cristianos, nace la Iglesia Católica, y con la Iglesia Católica hay otra forma de ver el tiempo, que con Dios creando el mundo, Adán que sale del paraíso, el exilio, bueno, vos sabés, ¿no? Hiciste catequesis, sos una católica, no sos una buena católica, pero al menos hiciste catequesis, y bueno, vos sabés que eventualmente vamos a llegar al fin de los tiempos, ¿no? Sí. Pero toda esa línea está como al mismo nivel, o sea, es una línea que tiene un principio, un inicio y un final, es como toda la parte esencial de la historia. Lo que ocurre acá, con la visión modernista, es que el presente cambia radicalmente en un sentido cualitativo. El presente se pone por encima de las demás etapas históricas. Sí. Es como si la Edad Media no fuese una edad en su propio valor, sino que fuese como el terreno de preparación para la Edad Moderna. Claro. Y la Edad Clásica no fuese como un mundo donde la gente vivía porque la gente quería vivir así, sino que era donde ellos estaban empezando a dar los primeros pasos, que nosotros vamos a terminar la carrera. Claro. Es como que toda la historia pasada queda subyugada al presente, y es como que este presente es el protagonista de la historia y es superior, es como que se eleva en la sintaxis. Y hay una parte ahí en la que dice que borran su identidad. Eso se puede referir a que van cambiando constantemente y es como que prácticamente no tienen identidad, por así decirlo. Es que todos los pueblos tienen identidad, y la identidad del modernismo es la subversión. Por ejemplo, fíjate que acá dice: esta revuelta es una forma de neutralizar las pautas de la moralidad y la utilidad. La conciencia estética representa continuamente un drama dialéctico entre el secreto y el escándalo público. La fascinación, el horror que acompaña el acto de profanar, y no obstante siempre huye de los resultados triviales de profanación. Hay una tensión que es propia de, por un lado, tratar de mantenerse como modernidad y mantener unos ciertos valores, y al mismo tiempo esos valores se van canibalizando a sí mismos, que después lo vamos a ver cuando hicimos la parte de posmodernismo, cómo el liberalismo y la modernidad y el humanismo son insostenibles. Pero, por ejemplo, acá dice: la memoria histórica es sustituida por la afinidad heroica del presente con los extremos de la historia, un sentido del tiempo en el que la decadencia se reconoce de inmediato en lo bárbaro, lo salvaje y lo primitivo. Observamos la intención anarquista de hacer estallar la continuidad de la historia y podemos considerarlo como la fuerza subversiva de esta nueva conciencia. ¿Entendés? Hay una fuerza subversiva que subvierte, que revoluciona, que es anarquista. Eso significa subversivo. Y acá dice, qué chiquita esta letra. Ni podemos considerarlo como la fuerza. Observamos la intención anarquista de hacer estallar la continuidad de la historia. Entonces, o sea, es como que todo es revolucionario, por así decirlo. Exactamente. Es como que se quieren desligar de la norma y... Muy bien, muy bien. Bueno. Por otro lado, la conciencia del tiempo articulada en vanguardia no es simplemente ahistórica, sino que se dirige contra lo que podría denominarse una falsa normatividad en la historia. El espíritu moderno de vanguardia ha tratado de usar el pasado de una forma diferente. Se deshace de aquellos pasados a los que ha hecho disponibles la erudición objetivadora del historicismo, pero al mismo tiempo opone una historia neutralizada que está encerrada en el Museo del Historicismo. Es difícil este párrafo. Pasa que yo no sé si Habermas utiliza
historicismo en el sentido de Heidegger y la historia. O sea, la historia, te digo así, para Heidegger la historia es lo que está vivo y el historicismo es lo que dicen los historiadores, que no es lo mismo. Ah, ¿y la historia? Uf. Ay. Ya lo voy a googlear. No, es que no lo vas a entender googleándolo. Ya le voy a preguntar a mi hermana. No vas a tomar. Es un concepto muy esotérico, muy... Pero ella estudia historia, capaz que entiende ese concepto. No, es que justamente el concepto, porque Habermas es un heredero de Heidegger y Heidegger justamente escribe en cuanto a los historiadores. Pero, a ver, por otro lado, la conciencia del tiempo articulada de vanguardia no es simplemente histórica, es decir, que no carece de una excepción de la historia, sino que se dirige contra lo que podría denominarse una falsa normatividad de la historia. El espíritu moderno de vanguardia trata de usar el pasado de una forma diferente, se deshace de aquellos pasados a los que ha hecho disponible la erudición objetivadora del historicismo. Entonces, básicamente, ¿entendés? Por ejemplo, el historicismo es toda aquella práctica discursiva y metafísica que trata de encasillar la historia y utilizarla como si fuera una herramienta. Sí. Se dice, se deshace de aquellos pasados a los que ha hecho disponible la erudición objetivadora del historicismo, es decir, trata de destruir las viejas hermenéuticas como las claves en las que nos aproximamos interpretando el pasado, pero al mismo tiempo opone una historia neutralizada que está encerrada en el Museo del Historicismo. Ah, ya entiendo. Lo que quiere decir es que, por un lado, las vanguardias tratan de deshacerse del historicismo, que es leer el pasado en una sola clave, que es, por ejemplo, yo me crié en una época donde se vio ese paso, donde cuando hicimos la primaria era como que nosotros somos un pueblo latino y nosotros vivimos con Colón y nosotros somos descendientes de los españoles porque los castellanos son católicos, y después cuando inició la secundaria ya había llegado el peronismo y dijo que en realidad nosotros éramos indios y que los españoles conquistaron y que nos impusieron la lengua. Esas dos formas cerradas de ver la historia es historicismo. Entonces lo que termina pasando es que las vanguardias se deshacen de ese historicismo, pero al mismo tiempo no proponen una forma alternativa de conectarnos con la historia del pasado, que con lo vivo, que realmente está más allá de lo ideológico. Entonces como que queda encerrado únicamente en el presente, y lo único que queda del pasado son fragmentos sueltos. Son retazos, son partículas sueltas, porque no hay una narrativa coherente de la historia. Inspirándose en el espíritu del surrealismo, Walter Benjamin construye la relación de la modernidad con la historia en lo que podríamos llamar una actitud post-historicista. Nos recuerda la comprensión de sí misma de la Revolución Francesa. Acuérdate que cuando utilizamos post no queremos decir que algo se haya terminado, sino que ha dado un giro. Pero sigue siendo, pero ha dado un giro. Entonces sigue habiendo historicismo para Benjamin, pero con un giro. Nos recuerda la comprensión de sí mismo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, o sea, los jacobinos, citaban a la antigua Roma de la misma manera que la moda cita un vestido antiguo. O sea, ¿viste cuando vuelan las modas? ¿Sí? ¿Viste que sí, vuelven los volados, pero en realidad están con otra constitución? No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Cuando vuelve algo, vuelve con un giro. De la misma manera en que la Revolución Francesa solo de lejos se parecía a la República Romana. La República Romana era una república aristocrática. No es que no es que cualquier pelotudo iba a votar, no, únicamente votaban gente que... te cuento así. Los únicos que votaban en Roma eran los que tenían ancestros viniendo desde la época del Pingolo, casi desde la caída de Troya, viviendo en Roma. Y podías ganar la de ciudadanía, pero tenías que ser un veterano, tenías que sobrevivir 20 años en el ejército, y nadie sobrevivía 20 años en el ejército, mucho menos en el ejército romano. Entonces era como, no era un bastión republicano de derechos, no, era una cosa muy aristocrática. Pero bueno, los jacobinos lo reapropian, los jacobinos que eran de izquierda. Se apropian de la historia. Es como cuando, por ejemplo, los trotskos y los kirchneristas utilizan la bandera de San Martín o de Juana Zurduy. Sí, vos de cierta manera lo podés decir, bueno, sí, están haciendo una lucha antiimperialista, esto y lo otro, pero es una apropiación del pasado para los fines de uno. Claro. Bueno, eso es lo que hacía la Revolución Francesa, que eran modernos, los jacobinos eran modernos, es un post-historicismo. Sí.
La moda tiene olfato para lo que es actual, aunque esto se mueva dentro de la espesura de lo que existió en otro tiempo. Este es el concepto que tiene Benjamin de la Jetztzeit, del presente como un momento de revelación, un tiempo en el que están enredadas las esquirlas de una presencia mesiánica de Mesías, de que algo va a pasar, Claro. como algunos pelotudos que comparan al Zarrata y basura digénica y cabezona de Milei con la fundadora de la patria. Claro. Que la fundadora de la patria tampoco eran grandes hombres, eran todos unos chupapijas de Inglaterra. En este sentido, para Robespierre, la antigua Roma era un pasado cargado de revelaciones momentáneas. ¿Entendés? ¿Cómo? En este sentido, para Robespierre, Robespierre era uno de los principales jacobinos que eran las revoluciones francesas. Entonces dice, en este sentido, para Robespierre, uno de estos revolucionarios franceses del siglo XVIII, la antigua Roma era un pasado cargado de revelaciones momentáneas. Revelaciones momentáneas. Entonces, el moderno no puede acceder a la historia realmente como es, al pasado realmente como es, más que como algo que justifica su revolución o su anarquía o su deseo de destruir. Por ejemplo, vos fijate que acá dice, volviendo unos párrafos atrás, la memoria histórica es sustituida por la afinidad heroica del presente con los extremos de la historia. ¿Cuál es extremo? ¿Entendés? El jacobino se olvida de cómo era, por ejemplo, la vida común del romano, qué es lo que creían, cómo era la totalidad de su mundo, lo que él únicamente toma son los momentos extremos de la historia para justificar su momento extremo. Como por ejemplo, yo no sé si vos sabías que la República Romana deja de ser reino cuando matan a los reyes romanos, matan al rey romano, porque el sobrino había violado a una mujer. Entonces, esta idea de... Y justamente ¿qué es lo que hacen los franceses? Los franceses, viste, María Antonieta que la decapitan con el marido. Sí. Bueno, entonces es tomar ese extremo y justificarlo. Claro. Como decir, nosotros somos como los romanos y en realidad no hay toda una distancia, hay toda una mentalidad distinta. Claro. ¿Pero por qué los ejecutaron a los romanos? Porque fue así. El sobrino del rey, Superbus era el apellido, el nomen o el apellido, ¿no? Porque no importa eso. Viola a una mujer de un soldado, no me acuerdo, un soldado. La viola. Y la cosa es que le encuentran la mina estaba traumada. Dice que lo que pasó, dice, qué culiados, vamos a hacer algo para el rey, que van a hacer, entonces la mina se suicida. Y como era una muy querida por la familia aristocrática, los aristócratas dicen que la concha de tu hermano Julio, y aprovechan eso, como se ve que habrá habido algún malestar, una cosa así, pero bueno, es como que se ve que habrá sido un mal rey y como la violación del sobrino ese, o sea que el sobrino del rey violó a esa mujer, fue como la gota que rebasó el vaso, y los romanos terminan matando a la monarquía y dicen, bueno, escuchame, ¿qué hacemos ahora? Matamos al rey, matamos a la familia real, ¿qué hacemos? Y bueno, elijamos quién nos va a gobernar. Y así es como nace la república. Sí. Fue en el año 1536, Simón. No, 536 a.C., perdón. Bueno. Ahora bien, este espíritu de modernidad estética ha empezado recientemente a envejecer. Ha sido recitado una vez más en los años 60. Sin embargo, después de los 60, debemos admitir que este modernismo promueve hoy una respuesta mucho más débil que hace 15 años. Octavio Paz, un compañero de viaje de la modernidad, observó ya a mediados de los 60 que la vanguardia de 1967 repite las acciones y gestos de 1917, es decir, 50 años en 50 años ya hay un desgaste de las fuerzas productoras semióticas, de la capacidad productiva semiótica, de la capacidad creativa estética. En 50 años es como que ya se empieza se le acabó la originalidad. Exactamente. Estamos experimentando el fin de la idea del arte moderno. Desde entonces, la obra de Peter Bürger nos ha enseñado a hablar de arte de posvanguardia. Este término elegido para indicar el fracaso de la rebelión surrealista.
pero que es el término con el cual se habla todo lo que vino después de la rebelión surrealista. Pero ¿cuál es el significado de este fracaso? ¿Señala una despedida a la modernidad? Considerándolo de un modo más general, ¿acaso la existencia de una posvanguardia significa que hay una transición a ese fenómeno más amplio llamado posmodernidad?